plazo para ganarse el pan, sofocarlo, matar en él toda idea de libertad y universalidad. Sin embargo, la protección que me proveyó Castalia resultó peligrosa y dudosa, porque yo no quería conservar mi paz del alma y mi meditativa tranquilidad de espíritu, resignándome y convirtiéndome en ermitaño. Yo quería conquistar el mundo, comprenderlo, obligarlo también a comprenderme. Quería afirmarlo y posiblemente renovarlo y mejorarlo. Quería en fin fundir y conciliar en mi persona a Castalia y al mundo. Después de una desilusión, una disputa, una excitación, me refugiaba en la meditación. Al comienzo esto fue para mí un bienestar, una distinción, un respirar profundo, un retorno a energías positivas, pero con el tiempo observé que era justamente la concentración, el cuidado y ejercicio del alma lo que allí me aislaba, que me hacía aparecer a los demás tan desagradable y extraño. Me tornaba incapaz de comprender realmente a los demás, a la gente del mundo. Me hubiera sido posible solo si yo me convertía en igual, si nada me separara de ellos, ni siquiera ese refugio de la meditación. Naturalmente es muy posible que yo trate de atenuar el proceso representándolo así. Sucedió que sin camaradas de la misma educación y del mismo estado de ánimo, sin la vigilancia de los maestros, sin la atmósfera protectora y curativa de Walser, perdí poco a poco la disciplina, me convertí en inerte y desatento y caí en la rutina. Después, en momentos en que me remordía la conciencia, me justifiqué aceptando que la rutina era después de todo uno de los atributos de ese mundo, y diciéndome que al entregarme llegaba más cerca de la comprensión de mi ambiente. No tengo por qué suavizar las tintas delante de ti, pero tampoco quisiera negar u ocultar que me esforcé, aspiré y luché también allí donde estaba equivocado. Lo hacía en serio, pero sea que mi intento de insertarme comprensiva e inteligentemente fuera idea mía o no, sucedió lo lógico. El mundo era más fuerte que yo y lentamente me dominó y me absorbió. Fue como si la vida me hubiera tomado la palabra y asimilarme totalmente al mundo, cuya corrección, inocencia, energía y superioridad esencial existente tanto enaltecí y defendí contra tu lógica en nuestras discusiones en Walset. Y ahora debo hacerte recordar otra cosa que probablemente olvidaste hace mucho, porque carecía de importancia para ti. Para mí, en cambio, importaba mucho. Para mí era capital y terrible. Terminaron mis años de estudio. Estaba adaptado, estaba vencido. En mi fuero íntimo me consideraba todavía igual a vosotros y creía que aquellas adaptaciones y aquel desamparo se habían cumplido más por prudencia vital y voluntariamente que sucumbiendo vencido. Por eso conservé muchas costumbres y necesidades de los años juveniles, entre ellas el juego de avalorios, lo que presumiblemente carecía de sentido, porque sin ejercicio constante y continuo, trato con iguales y en especial con compañeros de juego más expertos, no se puede aprender nada. El juego a solas puede reemplazar a lo sumo el monólogo, pero no una conversación verdadera. Sin saber bien qué quedaba de mí, de mi arte de jugador, de mi cultura, de mi aprendizaje de selección, me esforzaba en salvar estos bienes, o parte de ellos por lo menos, proyectando un esquema de juego o analizaba un movimiento con uno de mis amigos de entonces que trataban, sí, de hablar del juego de avalorios, pero no tenía la menor idea de su espíritu. El amigo pudo creer muy bien por su total ignorancia en experiencias de magia. Durante mi tercer o cuarto año de universidad tomé parte en un curso de juego en Walset. Volver a ver la región, la pequeña ciudad, nuestra vieja escuela, el Vicus Losurun, fue para mí una nostálgica alegría. Pero tú no estabas aquí, estudiabas en esos días en Monteport o en
o en que operían y te consideraban un aspirante egoísta. Mi curso era solamente uno de vacaciones para nosotros los pobres individuos del mundo exterior, aficionados simplemente, pero me dio trabajo y me sentí orgulloso cuando al final recibí el acostumbrado 3S suficiente en el certificado que basta precisamente para que el interesado pueda volver a los cursos de vacaciones. Algunos años más tarde me volví a decidir. Me inscribí en un curso bajo tu predecesor. Hice lo mejor que pude para ser considerado presentable en Walset. Perfeccioné mi conocimiento con mis viejos cuadernos de ejercicios. Traté de familiarizarme de nuevo con ejercicios de concentración. En fin, con mis modestos recursos me creía ejercitado, entonado y concentrado como un verdadero jugador de avalorios. Para el gran torneo anual así llegué a Walset, donde me sentí otra vez un poco más extraño después de una pausa de pocos años, pero al mismo tiempo hechizado, como si volviera a una hermosa patria perdida, cuya lengua, sin embargo, me resultaba ya menos corriente, y esta vez se cumplió también mi mayor deseo, el de volverte a ver. ¿Te acuerdas, Joseph? Nech lo miró serio en los ojos, asintió con la cabeza y sonrió ligeramente, pero no dijo una palabra. Bien, continuó de Signori, lo recuerdas, pero ¿de qué te acuerdas? Un esquivo volverse a ver con un camarada, una pequeña reverencia, un pequeño desengaño, se sigue por su camino y no se piensa más en ello, a menos que décadas después el otro nos lo recuerde sin cortesía alguna. ¿No es así? Fue algo diverso, fue algo más para ti. Aunque se esforzaba visiblemente para dominarse, estaba muy excitado. Parecía querer descargarse, desahogarse de algo acumulado, no dominado en muchos años. Prejuzgas, dijo Nech con mucha prudencia. Ya hablaremos de lo que fue para mí cuando llegue el momento y te lo explique. Ahora tienes tú la palabra, Plinio. Veo que ese encuentro no fue agradable para ti. No lo fue entonces para mí tampoco. Y ahora sigue contándome lo que pasó. Habla sin ironías. Trataré de hacerlo, dijo Plinio. No creas que quiero hacerte algún reproche. Debo confesarte también que esa vez te portaste con perfecta corrección conmigo cuando acepté tu invitación de ahora para venir a Walset, que no había visto más desde aquel segundo curso de vacaciones, hasta cuando acepté el nombramiento de miembro de la comisión para Castalia. Era mi intención llegar contigo a una explicación de lo ocurrido entonces, sin importarme que pudiera resultarnos agradable o no. Vine para el curso y me alojaba en la casa de huéspedes. Los participantes del curso eran casi todos de mi edad, algunos hasta mucho más viejos. A lo sumo éramos unos 20, en gran parte castalios, pero ni principiantes ni jugadores de avalorios, malos, indiferentes o negligentes, a quienes se les ocurriera tan tarde aprender un poco más. Fue para mí un alivio el que no conociera a ninguno de ellos. Aunque nuestro director de curso, uno de los ayudantes del archivo, se esforzara valientemente y fuera también muy amable con nosotros, las cosas habían tomado casi desde el principio el carácter de una escuela inútil de segundo grado, casi un curso de castigo, cuyos participantes, reunidos por casualidad, no confían al par que el maestro en un resultado real, aunque nadie lo admita. Podían preguntarse asombrados por qué ese puñado de hombres se reunió allí de forma voluntaria para hacer algo para lo cual no les alcanzaban las fuerzas, ni su interés era lo bastante fuerte para la resistencia y el sacrificio. Porque un sabio especialista se ajustaba a darles instrucción y a ocuparlos en ejercicios de los que él mismo podía apenas esperar algún resultado.
No supe entonces, me lo dijeron mucho más tarde. Otros más expertos que ese curso tuvo muy mala suerte, que una composición distinta de participantes lo habría convertido en algo excitante e impulsor y hubiera despertado entusiasmo. Bastan a menudo dos participantes que se incitan mutuamente o que se conocen o son amigos para imprimir a un curso, a sus participantes y a su maestro un vuelo hacia arriba. Tú eres jugador de Avalorio, debes saberlo. Bien, tuve muy mala suerte. Faltó en nuestra comunidad casual la pequeña célula animadora. No se llegó a un poco de calor o a una elevación. Aquello se quedó en pálido curso para niños crecidos. Pasaban los días y el desengaño crecía con ellos. Pero además del juego de avalorios, aquí estaba Walset, un lugar de sagrados y bien guardados recuerdos para mí. Si el curso fracasaba, me quedaba la fiesta de un retorno a la patria, el contacto con los camaradas de un tiempo, tal vez el encuentro con aquel camarada del cual mantenía tanta y tan fuerte memoria y que importaba para mí más que cualquier otra figura de nuestra Castalia. Contigo, Joseph, si volví a ver un par de mis compañeros de juventud y de aula, si en mis paseos por la región tan amada me reunía otra vez con los buenos espíritus de mi juventud, si tú también podías acercarte a mí y había una explicación en un diálogo como un tiempo menos entre tú y yo que entre mi problema Castalio y yo mismo. Esas vacaciones no estarían perdidas, aunque se perdiera el curso y todo lo demás. Los dos camaradas de mis tiempos que encontré primero en mi camino eran pobres de espíritu. Me palmotearon contentos las espaldas y me formularon preguntas infantiles acerca de mi legendaria vida mundana. Los otros dos eran más inteligentes, pertenecían al Vicus Losorón y a la selección más joven. No me hicieron preguntas ingenuas, sino que me saludaron cuando me encontraron en algunos de los lugares de tu santuario y no pudieron evitarme. Me saludaron con una cortesía muy afinada, casi exagerada, una suerte de cordialidad, pero no supieron recalcar bastante su ocupación en cosas importantes e inalcanzables. Su falta de tiempo, de curiosidad, de simpatía, de deseo de reanudar la vieja relación, mas yo no insistí con ellos, los dejé en paz en su paz olímpica, alegre, irónica, Castalia. Los observé y observé su jornada alegremente activa, como un preso a través de las rejas o como el pobre hambriento y oprimido, hacia el aristócrata y el rico contento, bonito, culto, bien educado, bien descansado de cara y manos cuidadas. Entonces apareciste tú, Joseph. Se despertó en mí la alegría. Nació en mí una nueva esperanza cuando te vi. Pasabas por el patio. Te reconocí por el andar y te llamé por tu nombre. Por fin un hombre, pensé, un amigo finalmente, quizá también un adversario, pero uno con quien se puede hablar, un verdadero Castalio. Pero tal que en él lo Castalio no estaba endurecido como máscara y coraza, un hombre, un comprensivo, debiste advertir que alegre estaba yo y cuanto esperaba de ti. En realidad acudiste a mi encuentro con la máxima gentileza. Me conocías aún, yo era todavía algo para ti. Te complacía volver a ver mi cara. Eso no se limitó al breve y gozoso encuentro en el patio. Me invitaste y me dedicaste una velada, me la consagraste. Pero querido Nech, ¿qué velada fue aquella? Cuando nos torturamos los dos para parecer desembarazados, muy corteses y casi camaradas uno para el otro. Qué difícil nos resultó arrastrar el cansado diálogo de un asunto a otro. Si los demás fueron indiferentes conmigo, contigo me fue peor. Este desesperado esfuerzo inútil para revivir una vieja amistad era más doloroso aún. Esa noche puso fin absoluto a mis ilusiones. Se me apareció amargamente claro que yo no era más un camarada, un competidor, un Castalio, un hombre de clase,
sino un palurdo molesto, aunque leal, un extranjero inculto. Lo peor de todo fue que me pareció que eso ocurriera en forma tan bella, tan correcta, que el desengaño y la impaciencia permanecieran tan impecablemente disimulados. Si me hubieras insultado y reprochado, si me hubieras acusado o gritando: ¿qué ha sido de ti, amigo? ¿Cómo descendiste tanto? Me hubiera sentido feliz y el hielo se hubiera roto. Pero nada de esto sucedió. Comprendí que se había destruido mi comunión con Castalia, mi amor por ustedes, mis estudios del juego de avalorios, nuestra camaradería. El repetidor Nech soportó mi molesta visita en Walse. Se atormentó y se aburrió conmigo toda una velada y me puso delicadamente en la puerta de una manera indiscutible en todo sentido. Plinio de Signori se interrumpió mientras luchaba con su excitación y miró con cara angustiada al Magister. Este estaba sentado con un atentísimo oyente, entregado sí, pero nada nervioso, y contemplaba al viejo amigo con una sonrisa que estaba llena de amable simpatía. Como el otro no continuó hablando, Nech dejó descansar en él su mirada henchida de benevolencia. Con una expresión satisfecha y placentera, el amigo sostuvo esa mirada sombríamente. «¿Te ríes?», exclamó Plinio violentamente, pero sin enojo. «¿Te ríes? ¿Crees que eso está bien?». «Te diré», contestó siempre sonriendo Nech. «Acabas de descubrir lo ocurrido en forma excelente. En verdad fue exactamente como tú dijiste, y tal vez era necesario todavía el residuo de deprecación y de acusación en tu voz para completarlo y hacerme revivir tan perfectamente la escena, aunque por desgracia consideras el asunto un poco con los ojos de entonces y no reparaste en algo. Has contado tu historia en forma objetiva y correcta, la historia de dos jóvenes en una situación sin duda penosa, que deben fingir un poco, de los que uno, es decir, tú, cometió el error de ocultar su dolor real y serio tras la apariencia de un porte desenvuelto, en lugar de quitarse la máscara. Hasta parece que todavía achacas hoy el fracaso de aquel encuentro más a mí que a ti, aunque te correspondía a ti cambiar la situación. No lo comprendiste realmente, pero lo describiste muy bien, debo confesarlo. En realidad, volví a sentir muchas veces toda la opresión y la incertidumbre de aquella hora fastidiosa. Creía por momentos que debí luchar para contenerme y me avergoncé un poco de los dos. No, tu narración concuerda exactamente. Es un placer escuchar algo así. Bien, comentó Plinio, un poco sorprendido, pero con un matiz de pesadumbre y desconfianza en la voz. Cabe alegrarse si por lo menos mi narración ha divertido a uno de nosotros. Para mí, debes saberlo, no fue diversión, ciertamente. Pero ahora interrumpió Nech. Tú ves con qué alegría podemos considerar esta historia, nada gloriosa para ninguno de los dos. Podemos reírnos de ella. Reírnos, ¿pero por qué? Porque esta historia del ex Castalio Plinio de Signori, que trató de volver al juego de avalorios y merecer el reconocimiento de sus camaradas de un tiempo, ha pasado a la historia y está liquidada como la del gentil repetidor Nech, que a pesar de las formalidades Castalias pudo ocultar tan mal o tan poco su perplejidad ante el amigo caído del cielo, que hoy, después de tantos años, es posible recriminar todavía en toda su claridad. Aún, Plinio, tienes buena memoria, lo has narrado todo bien, cosa que no hubiera hecho yo. Es una suerte para nosotros que la historia está completamente liquidada y que podemos reírnos de ella. De Signori estaba confundido. Percibía perfectamente el buen humor del Magister como algo agradable y cordial. Lejos de toda ironía, percibía que detrás de la alegría estaba una profunda seriedad,
pero mientras hablaba volví a sentir demasiado dolorosamente la amargura de aquel sucedido. Su narración tuvo demasiado el carácter de una confesión como para que fácilmente pudiera cambiar su tono. Tal vez olvida, sin embargo, dijo titubeando, pero ya más alentado, que lo que conté no fue la misma cosa para ti. Para ti fue un disgusto, para mí una derrota y un derrumbe. Además, el comienzo de importantes cambios en mi vida. Entonces, apenas concluido el curso, abandoné a Walser. Resolví no volver nunca más y estuve casi por odiar a Castalia y a todos ustedes. Perdí mis ilusiones y comprendí que no era ya uno de ustedes, que tal vez nunca lo había sido por entero antes tampoco. Como yo creía, poco faltó para que me convirtiera en un renegado y en tu declarado enemigo. El amigo lo miró sonriendo pero con ojos penetrantes. Ciertamente, dijo, todo esto me lo contarás, lo espero, en una próxima visita, pero por hoy nuestra situación es la siguiente. Fuimos amigos en temprana juventud, nos separamos y marchamos por caminos muy distintos. Luego nos encontramos de nuevo. Eso fue durante tu desdichado curso de vacaciones. Te habían convertido a medias o del todo en un hombre del mundo. Yo en un oscuro individuo de Walse, cuidadoso de las formas castalias, y hoy hemos recordado ese reencuentro desilusionador y vergonzante. Nos vimos otra vez y recordamos nuestra incertidumbre de aquel día y pudimos soportar la mirada y podemos reírnos, porque hoy las cosas son totalmente distintas. No ocultaré que la impresión que me hiciste aquella vez pues me dejó realmente perplejo. Fue una impresión absolutamente desagradable y negativa. No sabía qué hacer por ti. Me parecías inacabado, vasto, mundano en una forma inesperada, opresora y repelente. Yo era un Castalio que no conocía el mundo en realidad. No quería conocerlo. Tú eras un joven extranjero de quien no comprendía por qué nos visitaba y quería seguir un curso de juego con nosotros, porque me parecías no tener ya nada del antiguo estudiante de selección. Estimulabas mis nervios como yo los tuyos. Tuve que parecerte un orgulloso miembro de Walset, sin merecimiento, que trataba de mantener cuidadosamente la distancia entre él y un no Castalio, un aficionado al juego. Fuiste para mí una suerte de bárbaro o de ser poco civilizado que parecía tener exigencias infundadas y sentimentales para mi interés y para mi amistad. Nos mantuvimos en guardia, ambos estuvimos por odiarnos. No podíamos hacer otra cosa que ir cada uno por su camino, porque ninguno de los dos tenía nada que dar al otro, y ninguno de los dos podía hacer justicia al otro. Pero hoy, Plinio, pudimos desenterrar el vergonzoso recuerdo y podemos reírnos de aquella escena y de nosotros, porque ahora nos hemos reunido con otras intenciones y posibilidades, porque somos otros distintos, sin indiferencias, sin sentimientos reprimidos, de celos o de odio, sin orgullos. Hace mucho que ambos somos hombres maduros. De Signori sonrió liberado, pero preguntó todavía, ¿estamos seguros de ello? A pesar de todo, esa vez también tenía yo buena voluntad. Quiero creerlo, contestó sonriendo Nech. Por nuestra buena voluntad nos hemos atormentado y esforzado hasta lo intolerable. Esa vez no pudimos tolerarnos mutuamente por instinto. Cada uno desconfiaba del otro, molesto, ajeno y adverso. Solo la creencia en un deber, en una relación, nos obligó a representar durante aquella velada esa larga y penosa comedia. Eso lo vi claro. Entonces, poco después de tu visita, no habíamos superado completamente la antigua amistad, ni tampoco la antigua oposición. En lugar de dejarla morir, creímos que debíamos desenterrarla y continuarla de alguna manera.
Sentíamos una deuda con ella y no sabíamos cómo pagarla, ¿no es así? Creo, dijo Plinio, meditabundo, que eres excesivamente cortés y educado. Hablas en plural, pero no éramos los dos los que nos buscábamos y no podíamos encontrarnos. La búsqueda, el amor estaban del lado de mi parte, por eso también la desilusión y el dolor. Te pregunto, ¿qué cambió en tu vida después de nuestro encuentro? Nada. Para mí, en cambio, significa un corte profundo y doloroso y no puedo aceptar reírme como tú lo haces para liquidar el caso. Perdona, concedió amablemente Nech. Ciertamente me precipité, pero espero que con el tiempo te llevaré a concordar con mi reír. Tienes razón, fuiste herido esa vez, no por mí precisamente, como tú creíste, y pareces seguir creyendo todavía, pero sí por el abismo y el extrañamiento entre vosotros y Castalia, que ambos, durante nuestra amistad de condiscípulos, pensamos superado y que se abría de pronto ante nosotros con tan espantosa anchura y profundidad. En cuanto me culpas personalmente, te ruego que expreses abiertamente tu acusación. Nunca fue acusación, pero sí una queja. No la oíste entonces y al parecer no quieres oírla hoy tampoco. Entonces la contestaste con una sonrisa y un bondadoso modo de ser. Hoy vuelves a hacer lo mismo. Aunque veía en la mirada del maestro amistad y profunda benevolencia, no podía dejar de recalcar aquello. Era como si debiera derramar y volcar ahora de una vez todo lo soportado tanto tiempo y tan dolorosamente. La expresión de los rasgos de Nech no se alteró. Pensó un momento y luego dijo cuidadosamente: apenas ahora comienzo a comprenderte bien, amigo. Tal vez tienes razón y hay que hablar también de eso. Solo quisiera recordarte antes que tendrías realmente razón en esperar que admita de mi parte tu queja. Si realmente la hubieras manifestado, sucedió durante aquella conversación nocturna en la casa de huéspedes. De ningún modo manifestaste una queja, sino que, como yo, te portaste vígor y valiente en lo posible. Representaste como yo el papel de un irreprochable que tampoco tiene nada de qué quejarse, pero secretamente esperaste, como me lo dices ahora, que yo sintiera la secreta queja y reconociera detrás de la máscara tu verdadero rostro. Sí, algo de eso pude observar aquella vez, aunque no mucho, pero ¿cómo podía darte a entender, sin herir tu orgullo, que estaba preocupado por ti y te compadecía de que hubiera servido tenderte la mano si estaba vacía y nada tenía que darte, ni consejo, ni consuelo, ni amistad, dado que nuestros caminos estaban tan separados entre sí? Sí, aquella vez el malestar y la infelicidad ocultos que disimulabas detrás de un porte desenvuelto me molestaron, me chocaron sinceramente. Contenían una pretensión de simpatía y participación nada correspondientes a tu modo de ser. Tenían algo de impositivo e infantil. Me pareció que solo sirvió para enfriar mi sentimiento. Pretendías mi camaradería, querías ser un Castalio, un jugador de avalorios. Te demostrabas sin dominio, extraño y perdido en sentimientos egoístas. Tal fue más o menos entonces mi juicio, porque veía que en ti no quedaba ya nada de castalismo. Hasta habías olvidado las reglas básicas, era evidente. Eso no era cosa mía, mas ¿para qué y por qué venías a Walsall y querías saludar a tus camaradas? Esto, como te dije, me resultó enfadoso y hostil, y tuviste perfectamente razón, interpretando mi tiesa cortesía como un rechazo. Sí, te rechacé instintivamente, no porque eras un hijo del mundo, sino porque insistías en valer como Castalio. Cuando hace poco volviste a aparecer al cabo de tantos años, tenías aspecto mundano y hablabas como uno de fuera, y mucho me impresionó la expresión de tristeza, angustia o infelicidad
de tu cara, pero todo tu porte, tus palabras, aún tu tristeza, me gustaron, eran hermosos, te correspondían, eran dignos de ti, nada de eso me molestaba. Podía yo recibirte y tratarte sin la menor contradicción íntima. Esta vez no era necesario ningún exceso de cortesía y trato, por eso vine a tu encuentro enseguida como amigo. Me esforcé en mostrarte mi afecto y mi simpatía. Esta vez fue todo lo contrario de aquella otra vez. De aquella otra, esta vez era yo más bien quien me preocupaba por ti y trataba de conquistarte, mientras que tú te retenías y reservabas, solo que recibí en silencio tu aparición en nuestra provincia y tu interés por sus destinos como una suerte de confesión de tu adhesión y fidelidad. Por último, tú también aceptaste mi simpatía. Ahora hemos llegado tan lejos que podemos sincerarnos mutuamente y renovar nuestra vieja amistad. Acabas de decir que aquel encuentro juvenil fue para ti algo doloroso, para mí, en cambio, sin importancia. No discutiremos al respecto, puede ser que tengas razón, pero nuestro encuentro actual, amigo, no me es en lo absoluto indiferente. Importa para mí más de lo que hoy puedo decirte y tú puedes suponer. Para soslayarlo apenas significa para mí no solo el retorno de un amigo perdido, y con ello la resurrección de tiempos pasados a nueva fuerza y transformación. Sobre todo significa para mí un llamamiento, una conciliación. Me abre un camino hacia tu mundo. Me pone una vez más ante el viejo problema de la síntesis entre ustedes y nosotros. Esto ocurre, te lo confieso, en el momento conveniente. El llamamiento no me encuentra sordo esta vez, sino más despierto que entonces, porque no me sorprende, en realidad no me parece algo extraño que viene de fuera, que se puede rechazar o aceptar, sino que sale de dentro de mí. Es la contestación a un anhelo que se tornó muy fuerte y exigente, a una necesidad, a una nostalgia de mí mismo. Pero de esto hablaremos otra vez. Es tarde ya, ambos necesitamos descanso. Tú hablabas, dijo Joseph Nech, poco antes de mi alegría y de tu tristeza, y opinabas que yo no hacía justicia a lo que llamas tú queja. Ni hoy siquiera, porque contestaba esa queja con la risa. Hay algo en esto que no comprendo. ¿Por qué no debe oírse con alegría una queja? Una queja porque debe ser contestada con tristeza y no con sonrisas. De hecho, de que volviste a Castalia y a mí con tu semejante carga, creo poder deducir que tal vez justamente lo que me importa es nuestra alegría, pero si no quiero acompañarte en tu tristeza y en tu carga, y no debo dejarme contagiar, eso no quiere decir que no le dé importancia y no la tome en serio. Reconozco perfectamente el aspecto que tienes y que te impulsó en el mundo, tu vida y tu destino. Te corresponde y pertenece. Lo quiero y lo respeto, aunque espero poder verlo, de donde proceda. Solo puedo adivinarlo. De eso mucho me contarás más tarde o nada me dirás según te parezca conveniente. Solo puedo ver que pareces llevar una vida difícil, pero ¿por qué crees que no quiero o no puedo hacerte justicia a ti y a tus dificultades? La cara de Signori se había vuelto más sombría. A veces, dijo Plinio de Signori resignado, me parece como si los dos tuviéramos no solo dos lenguas diversas, dos modos distintos de expresión, cada una de las cuales solo puede traducirse por alusiones a la otra. Aunque fuéramos fundamental y absolutamente seres distintos que nunca pueden comprenderse recíprocamente, me parece siempre más dudoso decir quién de nosotros realmente es el hombre genuino y completo, si tú o yo, o si lo es siquiera uno de nosotros.
Durante mucho tiempo levanté mis ojos hacia ustedes, gente de la orden y jugadores de avalorios, con una veneración, un sentimiento de inferioridad y una envidia como hacia dioses o superhombres, eternamente alegres, eternamente divertidos y gozosos de su existencia, inalcanzables para cualquier dolor. En otro tiempo fueron para mí envidiables, dignos de compasión, a veces despreciables, seres castrados, retenidos artificialmente en una perpetua infancia, cándida y puerilmente guardados en un mundo sin pasiones y limpiamente cercado, espacioso, sí, como un gran jardín de infancia, donde se limpia cuidadosamente cada nariz y se reprime toda reacción destemplada de los sentimientos o de los pensamientos, donde se juega toda la vida juegos hermosos, sin peligros, incruentos, y cualquier molesta reacción trascendental, cualquier gran sentimiento, cualquier pasión legítima, cualquier agitación anímica es vigilada, enderezada y neutralizada enseguida por la terapia de la meditación. No es un mundo artificial, esterilizado, magistralmente cortado. Un mundo a medias, solo aparente, donde vives por cobardía. Un mundo sin vicios, sin pasiones, sin hambre, sin jugo ni sal. Un mundo sin familia, madres, niños y aún sin mujeres. La vida de los instintos es sometida con la meditación. Las cosas peligrosas, audaces y de grave responsabilidad, como la economía, el derecho, la política, han sido dejadas a otros desde muchas generaciones atrás, cobardemente, en buena protección, sin preocupaciones alimenticias, sin muchas obligaciones molestas. Lleváis una vida de zánganos que, para no aburrirse, practican diligentemente todas las especialidades cultas, cuentan letras y sílabas, hacen música y juegan con avalorios, mientras afuera, en la inmundicia del mundo, pobres hombres asusados viven la verdadera vida y hacen el verdadero trabajo. Nech lo había escuchado con amistosa atención, sin cansarse. Amigo querido, dijo Joseph Nech, circunspecto, cuánto me hacen recordar tus palabras, nuestros años escolares y tu crítica y tu fogosidad entonces, solo que hoy no desempeño el mismo papel de aquellos días. Mi tarea de hoy no es la defensa de la orden y de la provincia contra tus ataques. Me gusta mucho que no me toque ahora el difícil cometido en el cual me esforcé tanto una vez. Me resulta muy difícil responder a un magnífico ataque como este. Hablas, por ejemplo, de gentes que allá afuera en el país disfrutan la verdadera vida y hacen el verdadero trabajo. Esto suena tan absoluto, tan bello y cordial, casi como un axioma. Y si alguien quisiera refutarlo, debería volverse descortés y recordar al orador que una parte de su verdadero trabajo consiste en colaborar en una comisión para el bienestar y la conservación de Castalia. Dejemos por un momento las bromas. Comprendo en tus palabras y en el tono que tienes el corazón siempre colmado de odio contra nosotros y al mismo tiempo de desesperado amor rebosante de envidia o nostalgia. Somos para ti cobardes, zánganos o niños que juegan en un jardín de infancia, pero hubo momentos en que viste en nosotros tú también dioses eternamente alegres. Creo poder deducir una cosa de tus palabras, de tu tristeza, de tu infelicidad, o como quieras llamarla.
No tiene la culpa Castalia. La responsabilidad debe proceder de otra parte. Si fuéramos culpables los Castalios, tus reproches y tus objeciones no serían ciertamente hoy los mismos que en las discusiones de nuestra primera juventud. En conversaciones posteriores me contarás más y no dudo que encontraremos una vía para llegar a hacerte más feliz y contento, o por lo menos para tomar tu relación con Castalia más franca y agradable. Por lo que puedo ver ahora, te consideras frente a nosotros y a Castalia en una posición falsa, nada libre, sentimental. Has dividido tu alma en una parte Castalia y otra mundana. Creo que te atormentas excesivamente por cosas de las que no eres responsable. Posiblemente tomas demasiado a la ligera cosas de las que tienes tú la responsabilidad. Supongo que desde hace mucho no practicas ejercicios de meditación. ¿Es así? De Signori sonrió dolorosamente. ¡Qué perspicaz eres, Domini! Hace muchos años que renuncié a meditar. ¡Qué preocupado estás de pronto por mí! Aquella vez cuando aquí, en Walset, durante mi curso de vacaciones, me mostraste tanta cortesía y tanto desprecio, me rechazaste en forma tan adecuada y elegante mi corte, mi camaradería. Me alejé con la firme resolución de poner fin dentro de mí a todo castalismo para siempre. Desde entonces renuncié también al juego de avalorios. No medité más, inclusive la música me resultó por un tiempo desagradable. En cambio encontré nuevos camaradas que me instruyeron en los placeres del mundo. Bebimos, frecuentamos mujeres públicas, experimentamos todos los recursos para aturdirnos. Escupimos y ridiculizamos todo lo decente, todo lo respetable, todo lo ideal. No duró mucho esta nefasta etapa, pero sí lo suficiente para quitarme al final hasta el último esmalte Castalio. Años más tarde, comprendí que había exagerado y que hubiera necesitado un poco de técnica de la meditación. Me había vuelto demasiado orgulloso para volver a comenzar. ¿Demasiado orgulloso?, preguntó Nech quedamente. Sí, demasiado orgulloso. Me sumergí en el mundo y me convertí en un hombre del mundo. No quería hacer otra cosa, no quería vivir otra vida más que esa vida pasional, infantil, cruel, sin freno y titubeante entre la dicha y la angustia. Desdeñé procurarme cierto alivio y una posición de preferencia con la ayuda de los recursos castalios. El magister le miró agudamente con ojos penetrantes. ¿Y lo has soportado mucho tiempo? ¿Cuántos años? ¿No has empleado otros recursos para salir del paso? Oh, sí, confesó Plinio. Lo hice y lo sigo haciendo hoy todavía. Hay temporadas en que vuelvo a beber y por lo general necesito toda clase de somníferos para poder dormir. Nech cerró por un segundo los ojos, como cansado de repente. Luego fijó de nuevo su mirada en el amigo. Lo miró callado a la cara, inquisitivo y serio, pero poco a poco cada vez más suave, amable y alegre. De Signori deja consignado en sus notas que hasta ese momento nunca encontró una mirada de ojos humanos que fuera al mismo tiempo tan investigadora y llena de amor, tan inocente y juzgadora, tan amistosamente luminosa y omnisciente. Confiesa que esta mirada primero lo confundió y lo excitó, luego lo calmó y lo dominó con suave violencia, pero quiso aún defenderse. Dijiste, observó, que conoces recursos para hacerme más feliz y contento, pero no me preguntas si realmente lo deseo o no, repuso riendo Joseph Nech. Si podemos hacer más feliz y satisfecho a un hombre, debemos hacerlo en todo caso.
ya sea que Él no, nos lo pida o no. ¿Y cómo no lo buscarías y lo anhelarías? Por eso estás aquí, por eso estamos sentados otra vez frente a frente, por eso has vuelto a nosotros. Tú odias a Castalia, la desprecias, eres demasiado orgulloso de tu frivolidad y tristeza como para querer aliviarla un poquito siquiera, con la meditación y el razonamiento, pero una oculta e indomable nostalgia por nosotros y nuestra alegría te torturó y llenó todos estos años hasta que debiste volver a intentar otra vez la suerte con nosotros. Te digo que esta vez llegaste en buen momento, en el momento justo en que yo también estoy deseando un llamamiento de vuestro mundo, una puerta que se abra, pero de esto hablaremos la próxima vez. Mucho me confiaste, amigo mío, y te lo agradezco. Ya verás que yo también tengo algunas cosas que confesarte. Es tarde, partes mañana temprano. Por mi parte me espera una jornada oficial otra vez. Debemos ir pronto a la cama, pero por favor concédeme un cuarto de hora más. Joseph Nech se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia arriba, donde entre nubes veloces se veían en todas partes zonas de un nocturno cielo muy claro y lleno de estrellas. Como no se volvió enseguida, también el huésped Plinio de Signori se levantó y se acercó a la ventana a su lado. El magister estuvo mirando todavía el cielo, gozando en rítmicas respiraciones el aire fresco y sutil de la noche otoñal. Señaló con la mano el firmamento. Mira, dijo Joseph Nech, este paisaje de nubes con sus zonas de cielo, a primera vista parecería que la profundidad está allí, donde es más oscuro, pero enseguida se percibe que la oscuridad, la blandura, son solo las nubes, que el espacio del universo con su profundidad comienza apenas en los bordes y fiordos de esas montañas de nubes y se hunde en el infinito. Dentro hay estrellas, una fiesta de estrellas, y para nosotros los humanos el símbolo supremo de la claridad y el orden. La profundidad del universo no está allí donde están las nubes y las tinieblas, sino donde está la claridad y la alegría. Si me es lícito pedirte algo antes de acostarte, contempla todavía un rato estas bahías y estos estrechos de mar con tantas estrellas y no rechaces los pensamientos y los sueños que tal vez acudan a ti. En el corazón de Plinio se agitó una sensación curiosamente temblorosa, que no sabía si era dolor o felicidad. Con las mismas palabras casi ahora recordaba, fui incitado en un tiempo inmemorial durante los primeros años gozosos de su vida estudiantil en Walset a los primeros ejercicios de meditación. En el corazón de Plinio se agitó una sensación curiosamente temblorosa, que no sabía si era dolor o felicidad. Con las mismas palabras casi ahora recordaba, fue incitado en un tiempo inmemorial durante los primeros años gozosos de su vida estudiantil en Walset a los primeros ejercicios de meditación. Y permíteme unas palabras todavía, volvió a decir con voz queda Joseph Nech. Quisiera decirte algo más acerca de la alegría de las estrellas y del espíritu, inclusive acerca de nuestra clase Castalia de alegría. Tienes cierta aversión por ella, probablemente porque tuviste que marchar por el camino de la tristeza y ahora te parece que toda claridad y todo buen humor, en especial el castalio, son cosas frívolas, infantiles y cobardes, una fuga ante los miedos y los abismos de la realidad hacia un mundo claro y perfectamente ordenado, de meras formas y fórmulas, de meras abstracciones o barnices. Pero, mi querido y triste amigo, puede existir muy bien esta fuga, puede no faltar castalios cobardes, miedosos, que juegan con simples fórmulas. Deben ser la mayoría entre nosotros.
Pero esto nada quita a la alegría genuina del cielo y del espíritu, nada le quita de su valor y su esplendor, frente a los que se conforman fácilmente y son en apariencia alegres entre nosotros. Hay otros hombres y generaciones de hombres cuya alegría no es juego ni superficialidad, sino seriedad y hondura. Conocí bien a uno, nuestro Magister Musicae anterior, a quien viste de vez en cuando en Walser. Este ser poseyó en sus últimos años de vida la alegría, la virtud de la alegría, en tal medida que la misma irradiaba de él como la luz de un sol. Pasaba en todos como benevolencia, gozo de vivir, buen humor, confianza y seguridad. En todo se refleja y seguía resplandeciendo como si recibieran seriamente su brillo y lo dejaran penetrar en sí mismos. Yo también recibí el don de su luz, a mí también me dio generosamente un poco de su claridad y de su esplendor cordial, lo mismo a Ferromonte y algunos otros. Alcanzar esta alegría límpida y esplendorosa es para mí, para muchos como yo, la meta más alta y noble. La encuentras también en algunos padres de la dirección de la orden. No es ni fuego ni orgullo, sino alto conocimiento y amor, la afirmación de toda la realidad, el estar despierto al borde de todas las cimas y los abismos, una virtud de los santos y los caballeros. No puede ser destruida y crece cada vez más con la edad y la proximidad de la muerte. Es el secreto de la belleza y la verdadera sustancia de todo arte. El poeta que canta lo magnífico y lo terrible de la vida, en el paso de danza de sus versos, el músico que lo hace resonar como presente puro, son portadores de luz, acrecentadores de la alegría y la claridad sobre la tierra, aunque nos lleven antes a través de las lágrimas y las tensiones dolorosas. Tal vez el poeta cuyos versos nos encantan es un hombre en triste soledad, y el músico un soñador melancólico, pero aún así su obra participa de la alegría de los dioses y las estrellas. Lo que nos da no es su tiniebla, su dolor o su temor, es una gota de luz pura y alegría eterna, aun cuando pueblos enteros y muchas lenguas tratan de investigar en la profundidad del universo, en mitos, cosmogonías y religiones, lo último y más alto que pueden alcanzar es la alegría. Recordarás a los antiguos hindúes. Nuestro profesor de Walser nos habló con hermosas ideas de ellos, un pueblo del sufrimiento, de la cavilación, de la penitencia, del ascetismo. Pero los últimos hallazgos de su espíritu fueron claros y alegres, alegres la sonrisa de los vencedores del mundo y de los budas, alegres las figuras de sus abismales mitologías. El mundo, tal como lo describen esos mitos, comienza al principio divinamente beato, luminoso, hermoso, como la primavera, edad del oro, se corrompe y se torna mísera, y al final de 4 eras que se hunden cada vez más, es de nuevo maduro para ser destrozado y aniquilado por Shiva, que ríe y danza, pero no termina, comienza de nuevo con la sonrisa del soñador Vishnu, que con manos juguetonas crea un nuevo mundo joven, hermoso y brillante. Es asombroso este pueblo, inteligente y capaz de sufrir como ningún otro. Tal vez asistió con horror y vergüenza al cruel espectáculo de la historia universal, a la rueda de la codicia y del dolor que gira eternamente, vio y comprendió lo pasajero de lo creado, la ambición y lo demoníaco del hombre, y al mismo tiempo su profunda nostalgia por la pureza y la armonía. Encontró para todo la belleza y la tragedia de la creación, estos símbolos magníficos del envejecer del mundo y de lo perecedero, de lo creado, del poderoso Shiva, que bailando destroza el mundo depravado, y del sonriente Vishnu, que yace dormitando y hace surgir jugando un mundo nuevo de sus dorados sueños divinos. Por lo que se refiere a nuestra propia alegría Castalia, ella puede ser solo una tardía y pobre copia de aquella grande, pero es absolutamente legítima. La sabiduría no fue siempre y por doquiera alegre, aunque debió serlo. Entre nosotros es el culto de la verdad, unido estrechamente al culto de la belleza y de la atención meditativa del alma.
no puede perder del todo la alegría. Nuestro juego de avalorios funde en sí los tres principios: ciencia, culto de la belleza y meditación. Por eso, un verdadero jugador de avalorios debería estar impregnado de alegría. Como un fruto maduro de su dulce zumo, debería tener dentro de su alma toda la alegría de la música, que no es más que el valor de un alegre y sonriente pasar, danzar a través de los miedos y las llamas del mundo, festiva ofrenda de un sacrificio. Esta clase de alegría la conocí desde que comencé intuitivamente a comprenderla como alumno y estudiante. Nunca la abandonaré, ni en la infelicidad ni en el dolor. Ahora iremos a dormir y tú partirás mañana temprano. Vuelve pronto, cuéntame cada vez más de ti y yo también te contaré. Sabrás que también en Walset y en la vida de un magíster existen problemas, desilusiones, desesperaciones y demonios, pero ahora debes llevarte el sueño, un oído lleno de música, la mirada en el cielo estrellado y un oído saturado de música antes de acostarse son el mejor de los somníferos. Joseph Nech se sentó y tocó cuidadosamente aquella sonata de Purcell, que fue una pieza preferida del Pater Jacobus. Las notas cayeron en la quietud como gotas de luz dorada, tan ligeras que entre ellas se podía escuchar todavía el canto de la vieja fuente, viva y alegre en el patio. Suaves y severas, parcas y dulces se encontraban y se cruzaban las voces de la generosa música, animosas y gozosas, llevaban su íntima danza a través de la nada, del tiempo y de lo perecedero. Ensancharon como un mundo el cuarto y la hora nocturna por el breve lapso de su duración. Cuando Joseph Nech despidió a Plinio de Signori, este tenía un rostro distinto y luminoso, y también lágrimas en los ojos.